que con que vamos a ¿qué se llama? A revisar las carpetas, todo eso, yo creo que no va con este tema, porque más perdemos el tiempo de saber lo que uno está escribiendo que de entender. Sí, 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 evidentemente yo igual soy del tipo de educación en el cual, bueno, los docentes somos guías, ¿no? Ya no somos la palabra o la ley dentro del aula. Entonces, bueno, aunque la verdad hoy día no me han habilitado en la plataforma, vamos a hacer mucho uso de plataforma. A ver, les voy a mostrar aquí, por ejemplo. Por ejemplo, una materia, otra materia en la que estoy. eh, bueno, lo que yo hago es voy dentro de la plataforma, voy creando, ¿no? Por los temas o las materias que tengamos, voy estableciendo el contenido mínimo de lo que vamos a ver, algunas referencias que pueden ser libros, páginas web, o como dice, videos, ¿no? Porque no necesariamente como un docente va a explicar, o como yo voy a explicar, por ejemplo, aquí en el aula, ustedes van a llegar a entender, ¿no? Al 100%. Entonces hay mucha información ahora en el internet más bien, y hay videos que son bastante educativos, ¿no? Y hasta más dinámicos, que pueden ayudar a complementar todo lo que hayamos visto en clases o que pueden ayudar al estudiante a que entienda algo que no haya entendido del docente, ¿no? Cada quien tiene su forma de entender, así como también su forma de enseñar. Entonces, sí, en las referencias voy dando, ¿no? Un poco de esas pautas para que también vayan entrando y vayan viendo, tratando de que consigan de que consigan más información y formen su propio criterio. En el tema de la teoría, obviamente el dictado no da, ¿no? Como dice usted, ya estamos a un nivel en el cual cada persona es consciente y además eh, tiene que ser consciente de que tiene que aprender también por su forma. Entonces el dictar, digamos, no va, ¿no? No va a ir definitivamente. ¿Qué vamos a hacer? Igual ahora les tengo, por ejemplo, preparado la pequeña clase, es mediante diapositivas, ¿no? Vamos a ver un poco los conceptos, pero posteriormente lo que vamos a hacer es ahondar en lo que significa la parte práctica. Porque, bueno, ya han debido ver harta teoría la anterior semana. Ahora la materia lo que nos lleva es a la parte práctica, ¿no? Tratar de resolver los ejemplos y demás tareas que vayamos a tener. Respecto a la evaluación, bueno, no cambia. En realidad, la evaluación tiene que ser uniforme de todos los docentes, ¿no? Nosotros tenemos, que este igual no es de este curso, es de otro curso, tenemos una hoja Excel en la cual vamos evaluando día a día, ¿no? La asistencia, la evaluación diaria y posteriormente tenemos un examen. Y entonces, la evaluación diaria puede consistir en la participación que voy a solicitar en algún momento de ustedes o alguna tarea que vaya a dejar. Y entendiendo por las características del curso que ustedes son personas que están tomando en este horario porque en otros horarios están ocupados, obviamente van a ser tareas no muy complejas, ¿no? Tiene que ser algo sencillo nomás. O en el momento de clase resuelvan este ejercicio y bueno, envíenlo y los reviso. ¿Ya? Entonces, la modalidad de evaluación es la misma de siempre. La asistencia vale 10 puntos, ¿no? Eso saben, la evaluación diaria, eso que voy a hacer, o las tareas, todo eso vale 30 puntos. Entonces, el restante, los 60 puntos restantes, va a ser lo que vayamos a hacer en el examen. Que, bueno, ya deberían tener una evaluación, ¿no? Pero según me dicen, puede ser que no esté tan buena su evaluación. Y voy a ver todavía, eso no me han pasado el tema de la evaluación de la anterior semana. Voy a revisar. Ya tomando en consideración eso, también voy a ver los próximos exámenes que tenemos, ¿no? Que tenemos 3 parciales todavía. Entonces, un tanto así es la modalidad en la cual yo trabajo.
la que voy impartiendo los cursos. Obviamente voy tratando de dejar el máximo de material posible en lo que significa la plataforma, ¿no? Con lo que significan los videos, los diapositivas, los ejercicios realizados en clase y las tareas, ¿no? Las tareas que en algún momento se les pueda pedir. Entonces, así es como vamos a trabajar conmigo. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Ha llamado lista? No, no he llamado lista. Como estamos en Ah, ya. primera clase, y la verdad es que tampoco me han pasado la lista. O sea, pero ya mañana yo voy a tener la lista, ¿no? Digamos que hoy día todos tienen asistencia, pero es solo por hoy día. Ya a partir de mañana hay que estar. Hoy sí me ha atrasado también en enviar unos datos del enlace porque en mi clase anterior, como igual estábamos organizando y todo, se acabó 8:01 que ve. Pero ya mañana les voy a enviar 8 menos 2 minutos, digamos, entonces ya todos tienen que estar adentro hasta máximo 8:03, 8:02, ¿no? ¿Tolerancia de cuánto tiempo va a ser? Hasta 5 minutos yo creo que es lo prudente, ¿no? O tal vez menos, pero no, bueno, hasta 8:05 tendría que ser el máximo. Sí, estaría bien. ¿Cuántas evaluaciones vamos a tener en su módulo? Aunque a veces tardan en reconectarse, es la Ya. macana, ¿no? Ahorita las que tenemos consideradas son 3 conmigo, ¿no? Este viernes, el próximo viernes y un viernes más. Esas 3 evaluaciones estarían faltando, pero como les digo, igual voy a tener que ver la evaluación que han tenido de la anterior semana para ver alguna forma de, si es que han tenido malas evaluaciones, tratar también de compensar o ver otra evaluación. Bueno, esa parte más bien es pura teoría, ¿no? Entonces, la teoría, ustedes, con toda la información tal vez que han podido recabar del docente y alguna información que yo pueda complementarles, van a tener que leer y haremos tal vez algún cuestionario. Pero eso todavía no lo sé. Yo creo que mañana, hasta mañana pasado, les digo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, licenciado. Licenciado, buenas noches. Una preguntita. Acabo de entrar, no he podido estar desde un principio, no tenía buena señal. ¿Ya llamó lista? No, hoy día no he llamado lista, pero justo eso estábamos hablando ahorita de que todos los días tienen que estar máximo hasta las 8:05, ¿no? 8:05 y bueno, si hay alguna situación, me la hacen conocer antes por el chat, por el WhatsApp, también pueden hacérmelo conocer, digamos, si es que piden, si es que van a tener algún imponderable y van a necesitar licencia o si no, bueno, lo vamos a considerar como falta, ¿no? Profe, una pregunta, Está bien, buenas noches. licenciado, gracias. Ya. ¿Sí? ¿Quién me habla? Profe, le habla Saúl Samuel Mamani. Sí. Profe, yo tenía una consulta, profe. Profe, con el tema de trabajo, no estoy pudiendo aún regularizar el tema de mi cuota en el instituto, profe. Yo le iba a preguntar si es que habría alguna cuenta, digamos, donde yo pueda depositar y, digamos, si me la habiliten directamente, porque cada cierto tiempo no me da la posibilidad de poder ir al instituto, profe. Ya, eso, a ver, yo solo consulto aquí en secretaría o con administración y bueno, a ver, le escribo. Dale, profe, por favor. Ya. Gracias. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Mañana van a pasar algunos compañeros ahí en los cursos, ¿no? Sí. Sí, el día de mañana vamos a tener aquí compañeros que van a venir. ¿Ya? Y posteriormente van a venir otros compañeros, ¿ya? Van a ir rotando. Martínez Juan, hay que que Martínez Juan. Ah, sí. Mañana, hoy día no sé si Martínez.
que hemos pasado anterior de la teoría de la estadística, no tenemos mucha cosa, mucha teoría, digamos, bien clara. Lo que nos ha pasado, digamos, mucha información es de 880 y tantas páginas, lo que nos ha pasado un PDF y después los videos más al grupo, y no teníamos bueno, para estudiar las partes de donde ha explicado realmente él. Nos estaba dictando más antes y después ya al día siguiente solo ya no nos hizo tomar nada de apuntes, solo nos dijo que voy a explicar y explicó rápido. Ya. Por eso el tema de lo que se ha avanzado la anterior semana, voy a ver la evaluación, cómo les ha ido, si ha entregado la evaluación o es que no está evaluado. Pero, pucha, lamentablemente no podemos recuperar una semana en este corto tiempo también que nos queda. Hay otros temitas que tenemos que ir viendo. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir subsanando según vamos avanzando también, si es que queda algo teórico que no hayan entendido, que en este momento no están pudiendo comprender. ¿Ya? Ahorita esta semana sí o sí tenemos que ver la parte práctica, lo que significa la distribución de frecuencias y todo ello. Entonces, bueno, la teoría van a tener que o dejarlo, o la verdad es que en este momento no sé cómo habrá quedado sus evaluaciones. Entonces, no puedo decir, digamos, que lo vamos a obviar o no. Obviamente, la teoría es importante también, ¿no? Pero si dice a usted que les han dejado mucha información que no sabían cómo también organizar o revisarla, a ver, voy a solicitar que me pasen. Bueno, cuando me habilitan el curso, ahí debe estar, ¿no? Toda la información, o por qué medio se les había pasado la información. Por el grupo de WhatsApp, licenciado. Ni siquiera utilizaba plataforma, licenciado. Ah, ya. A ver, entonces, a ver si alguien me puede pasar todo lo que pueda tener y yo poder ir revisando también un poco para que congeniemos. Está bien, licenciado. Es por eso que le decíamos los exámenes igual a su interno del WhatsApp le enviamos y ni siquiera lo vio por eso. Y que ya. Entonces no debe estar evaluado, ¿no? Profe, el tema del examen era porque la parte no está habilitado en la plataforma, profe. Ya. Bueno, que yo sí trabajo con plataforma, entonces... No, seguramente... Lice, no era el problema de la plataforma, sino que el docente no estaba habilitado en plataforma. Él no estaba habilitado, Lice. Por eso los exámenes le hemos dado a su personal, a su WhatsApp personales. Como indicaba el docente, él no estaba habilitado todavía, no le habían creado usuario. Ah, ya. Ya, bueno, yo más bien tengo mi usuario, ya tengo varios materiales ahí, entonces no va a haber problema con la plataforma. Lidia estaba levantando la mano. Sí, licenciado. Una observación o una petición también sería para los compañeros. Por favor, sus micrófonos sería bueno que siempre lo tengan apagado y solo cuando intervengan lo vayan a encender. Estamos escuchando conversaciones privadas de los compañeros y cada clase es lo mismo. No sé si no podría directamente silenciar todos y cuando queramos participar levantar la mano, porque es muy incómodo estar escuchando sus conversaciones personales de cada compañero. Por favor, licenciado, eso quería solicitarle. Si fuera bueno que usted directamente silencie a todos y el que quiere participar levante la mano y se le habilita el micrófono. Sí, así es lo que explica aquí la compañera. Tienen que tener un poco de cuidado. El problema con la versión libre que utilizamos de Zoom es que no tienes opción, ¿no?, de silenciar todos. Sí me permite silenciar uno por uno, digamos. Entonces, cuando yo veo de alguien habilitado su micrófono que no está interviniendo, entonces los silencios es dato. Pero ese es uno por uno, digamos, ¿no? Entonces, si cada uno también tiene que ser responsable de si está habilitado su micrófono en algún momento, como dice la compañera, o sea, se escuchan conversaciones o alguien está queriendo hablar algo,
o yo mismo, digamos, como docente, estoy queriendo explicar algo y de repente se habilita un micrófono y no se sabe si quiere preguntar o qué quería hacer, pero bueno, por favor, tengan mucho cuidado, como dice la compañera. Y también podemos utilizar aquí como utilizan el levantar la mano, ¿no? Cuando alguien solicita aquí. Ahorita, por ejemplo, Federico, ¿qué quería decir? Licenciado, quería decir cosas. Mañana como van a ir otros compañeros al aula y va a explicar práctica, dijo, ¿no? Ejercicios y quería saber lo práctico para nosotros, lo virtual que vamos a pasar, ¿en qué va a compartir? ¿Va a ser en su pizarra o va a ser...? Eso quería que me explique. Sí, vamos a realizar en la pizarra los ejercicios. También los voy a tener probablemente resuelto digamos, en Excel o alguna otra herramienta, pero bueno, ahorita estoy con mi máquina, tal vez desde la cámara no está bien posicionado, algo así. Mañana, pero ya vamos a habilitar la otra máquina aquí del instituto, que debe tener una cámara mejor, y con esa vamos a igual explicar en la pizarra. Ah, sí, porque de aquí cuando se ve los focos y el reflejo no nos va a dejar ver bien, porque el marcador, como yo veo, es muy delgadito, capaz no vamos a poder ver bien, y esa era mi duda. No sé si tendría otro método, no sé, a ver, la verdad no sé, ni idea, no sé cómo va a ser. Sí, lo que hemos estado realizando ha sido así, ¿no? Que con la pizarra que tenemos acá atrás, con las máquinas que tienen un poquito mejor la cámara, entonces no estaba habiendo mucho problema. Además, lo bueno, digamos, es que lo tenemos grabado, ¿no? Y entonces en cualquier otro momento pueden ustedes consultar esa grabación o en ese instante igual preguntar y bueno, así se ha estado llevando un poco este tema del semipresencial. ¿Alguien más levantó la mano, creo? Quería consultar. Yo era, Lice, quería decir lo mismo porque se ve el reflejo en la pizarra, Lice. Era la misma cosa. Sí, ¿no? Un poco que aquí se ve feo ese reflejo. Es porque ahorita mi portátil está un poco abajo. Pero ya mañana nos vamos a acomodar mejor. Ya, Lidia. Sí, Licen, en cuestión de eso, de la pizarra, comentarle que, bueno, tal vez no vaya a surgir ese inconveniente con usted o con su materia, pero a pesar de la cámara que cuenta las máquinas en el instituto, no se puede, bueno, si va a estar enfocado, no se puede observar bien por el tema del brillo. Entonces sería bueno mañana, como usted indica, una prueba, ¿no? A ver si se puede ver o no para los que nos quedemos también, porque no, seguramente no todos vamos a asistir todos los días. Si es que en un caso no se pudiera observar, sería bueno que se utilice, como hemos indicado, el tema de tecnología, nos lo pueda compartir tal vez mediante pizarra virtual en Zoom, si es que no se lograra ver, eso lo podríamos ver el día de mañana como una prueba, ¿no? Para ver si se logra captar bien lo que es la pizarra y el brillo, más que todo, es que afecta bastante. Sí. Sí, como le digo, aquí vamos a acomodar también un poco, este está abajo, esto. Bueno, pero este es con mi portátil. Vamos a acomodar mañana. Igual voy a tener preparado el material, ¿no? Mediante ya sea Excel u otro sistemita. Y vamos a realizar tanto aquí en el curso como allá. Bueno, licenciado, gracias.
Bueno, esta sesión se va a cortar, entonces les envío otro enlace. ¿Hay alguna otra duda más? Vamos en materia. Bueno, entonces, a ver, entremos un poco a materia. Nos toca ver el tema 2, lo que significa la organización de datos. Ya, una vez que hemos pasado las etapas de colección de datos, es importante realizar una revisión y colección de datos, ¿no? ¿Qué significa? Es un acto de descubrimiento, de colección o eliminación de datos erróneos de una base de datos estadísticos. El proceso de revisión y colección de datos permite identificar datos incompletos, incorrectos, inexactos, no pertinentes, etc. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, al haber tenido datos recolectados, posteriormente no podemos estar 100% confiados de que todo ese dato nos va a dar la información completa o va a ser correcta. Tenemos que hacer una revisión, ¿no? Como en cualquier otro campo o ámbito de la vida. Siempre es necesario, una vez que se ha realizado algún trabajo, hacer una revisión. Y si es necesario, hacer una corrección. Una corrección para que posteriormente tengamos seguridad de que todos esos datos están completos, son correctos y nos van a dar información exacta. ¿Ya? Es importante que nos hagamos ciertas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿los datos apoyan o contradicen otra evidencia que tengamos? O sea, estos datos que actualmente hemos recolectado, para posteriormente analizarlos y convertirlos en información, ¿apoyan realmente a lo que queremos llegar o contradicen otro análisis, otro trabajo que hayamos tenido? ¿No? Son preguntas que en algún momento nos vamos a hacer. ¿Se está escuchando bien? ¿No hay ningún problema con el audio? Un poquito de eco. ¿Sí o no? Algunos sí, algunos no. Se escucha bien, licenciado. Bueno, ese es un poco lo que ocurre a veces con esos temas virtuales, ¿no? Algunos tienen algún problemita, otros no. Es por la conexión también de cada uno, ¿no? Ya. A ver, otro ejemplo de una pregunta que nos podemos hacer al tener una revisión de datos. ¿Es lógica la conclusión? Queremos saber, ¿no? Si con los datos que hemos podido recolectar y posteriormente hemos analizado y tengamos algún resultado, esa conclusión tiene lógica. Se ha seguido el procedimiento y en base a ese procedimiento se ha llegado a algo que racionalmente podemos decir, sí, tiene lógica todo lo que hemos hablado. No sé quién está con micrófono también. El Brian, ingeniero. Bueno, ya lo han cortado. Sí, por favor, cada que entran tiene que tener mucho cuidado. Ni bien entran, lo primero que tienen que ver es que su micrófono está apagado, a menos de que quieran pedir la mano. Lo que vamos a hacer es eso, cuando quieran la palabra también, solicitan la mano, ¿no? Levantan la manito en la opción del Zoom. A mí me va a aparecer, ¿no? Que alguien levantó la mano, entonces le damos la palabra, ¿ya? Por favor. Bueno. A ver, otra pregunta que nos podemos hacer con los datos es, ¿hemos obtenido conclusiones que no estén sustentadas, que no estén sustentadas por los datos? Algo que dañaría nuestro trabajo de análisis sería que tengamos conclusiones que no tengan datos, ¿no? De sustento. Que esas conclusiones se vean simplemente como apreciaciones. Es una apreciación. Es algo que el analista puede llegar desde su concepción
a concluir. Pero si esa conclusión no tiene datos, entonces significa que no es valedero. Puede ser valedero para esa persona que lo está expresando. Pero si no tiene datos para demostrarlos, no es valedero para el texto, ¿no? Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuántas observaciones se tiene? La cantidad de observaciones que hemos realizado es suficiente, quizás, otra forma de expresar esa pregunta, o es que es demasiadas observaciones para las conclusiones que estamos llegando. Tenemos los suficientes datos, ¿no? Entonces van a ir surgiendo cuando uno va haciendo la revisión de los datos que se tiene, vamos a tener que preguntarnos, hacernos preguntas de dudas. ¿No? Los datos representan a todos los grupos que se desea estudiar. Otra pregunta que puede surgir, ¿no? En un estudio que se esté haciendo, ¿realmente todos esos datos están representando todos los grupos que deseábamos? Pues que algunos grupos tal vez han sido obviados. Ya puede ser accidentalmente o de manera maliciosa, ¿no? Llegando a ocultar información, no representando grupos que también deberían representarse dentro de lo que significan los datos. ¿Ya? Entonces, el proceso no solamente es el de colectar, ¿no? El de colectar los datos de diferentes fuentes, sino que también hay que hacernos preguntas y hay que hacer una revisión antes de proceder a realizar el análisis. Bueno, los datos tienen que darnos un grado de calidad, ¿ya? Y vamos a nosotros tomar ciertos parámetros, ciertas dimensiones para calificar los datos como que tienen calidad o no tienen calidad. Uno de esos es la exactitud. Los datos exactos tienen errores y sesgos mínimos. La exactitud también es conocida como validez. Ya, por ejemplo, la exactitud puede comprometerse por medio de errores de transcripción, que pueden ocurrir si los datos son capturados incorrectamente en el sistema. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una recolección de información manual, damos de cuenta las encuestadoras que van a hacer el trabajo de campo en las ciudades y preguntan, ¿no es cierto?, ¿por quién va a votar usted? O cuál es su candidato, por cuál candidato no votaría. Tienen un formato en el cual, digamos, tienen varias preguntas. Si estas preguntas que el encuestador las ha llenado manualmente, posteriormente las pasa a otro trabajador, el cual procesa esta información y las transcribe, digamos, llevándolas al Excel, ¿no? Entonces, de lo manual lo llevo al Excel. Si ocurre eso, en ese proceso puede darse casos en los cuales haya errores de transcripción, ¿no? Y esos errores de transcripción pueden ser accidentales o pueden ser provocados. ¿Ya? Entonces, si son accidentales, va a ocurrir que van a ser pocos, van a ser mínimos, no van a ser muchos. Pero si son provocados, va a ocurrir que van a dar una conclusión o está buscando dar una conclusión diferente a lo que realmente puede estar reflejando la realidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si los encuestadores o la persona que está metiendo la encuesta quiere favorecer a un partido, entonces, por voluntad, va a empezar a transcribir de mala manera, ¿no? Todos los votos que correspondían a un partido, va a empezar a transcribirlos a otro partido. Entonces, esos datos no nos está dando la exactitud que se requiere, ¿no? Entonces, con los procedimientos que se hagan con las ediciones, hay que tratar de evitar de esas cosas. Pero obviamente siempre puede haber malintención o también pueden ser accidentales. Generalmente cuando son accidentales no tienen gran influencia en el resultado. Sí se pueden distinguir, digamos, unos cuantos errores accidentales que nos van a dar exactitud y no van a tener gran influencia en el resultado. Pero generalmente los que sí son conscientes, la persona lo está haciendo porque quiere un resultado diferente, esos sí tienen ese objetivo, ¿no? Y van a lograr ese objetivo de darnos un resultado diferente a la realidad. ¿Ya?
Bueno, ese es uno de las dimensiones o de los parámetros que podemos considerar para ver el tema de la calidad de los datos, de exactitud. La fiabilidad. Los datos son fidedignos o fiables cuando se miden y recolectan de manera sistemática a lo largo del tiempo. La fiabilidad de los datos depende de tener un sistema de recolección con protocolos y procedimientos uniformes. Y entonces, ¿qué significa? Que nosotros, o el que está realizando el análisis, el que está realizando el trabajo, el grupo, tiene que tener una forma sistemática a lo largo del tiempo de realizar este trabajo, ¿no? Tienen que estar establecidos, mejor si son protocolos y procedimientos que estén escritos, en el cuales digan cómo actuar en determinado momento. Volvamos al caso, al ejemplo de con encuestadoras. Ellos, antes de realizar una encuesta, tienen, ¿no?, diferentes protocolos. Primero, para establecer las preguntas. Entonces, una vez que se establecen las preguntas, se hace un formato. Ese formato no va a cambiar porque lo realiza otra persona la encuesta, sino que ese formato se mantiene. ¿Por qué? Porque ya está establecido un protocolo en el cual se dice el formato que se va a utilizar para la encuesta en la cual nos vamos a regir, va a ser este. Entonces, todos los encuestadores estén en la ciudad que estén, digamos, para el caso de votaciones, digamos, a nivel nacional, van a utilizar este formato, van a hacer la pregunta de la siguiente manera y van a llenar además el formato que les estamos dando de esta forma, de esta manera. No es que cada encuestador va a agarrar y va a llenar donde quiera o donde le dé la gana, o donde él piense que es preferible, sino que va seguramente antes tener una capacitación en la cual le van a decir, usted va a llenar de esta forma la encuesta. ¿Por qué? Porque posteriormente todas esas encuestas van a ir a otro proceso en el cual las personas que estén involucradas también van a seguir un protocolo, un procedimiento y están esperando recibir información de una determinada forma. Entonces, tienen la información de esa determinada forma y ellos pueden continuar con el trabajo tal como tienen que realizarlo, de una manera uniforme, ¿no? Y eso tiene que ocurrir en el largo del tiempo. No puede ser que en este momento realicen de una forma y mañana realicen de otra forma. ¿Solo por qué? Porque a alguien se le ha ocurrido que tienen que cambiar la forma de realizarlo. No. Dentro de un proceso tienen que continuar ese procedimiento. Entonces, esas buenas prácticas, digamos, tener este tipo de controles, de normas, de protocolos, de procedimientos, va a permitir que los datos sean fiables, sean fidedignos, ¿no? Lo cual va a asegurar más todavía la calidad de los datos. Ya, a ver, como ejemplo, aquí nos dice los datos fidedignos requieren instrucciones estandarizadas por escrito para la recolección de datos. Los procedimientos de colección de datos de un programa no deben cambiar según la persona que los utilice, el lugar donde se utilicen, cuándo se utilicen o con qué frecuencia se utilicen. Bueno, un poco lo que yo les he dicho en otros términos, ¿no? Aquí en el ejemplo. Además, los procedimientos para corregir errores de datos o tratar datos omitidos o incompletos deben ser uniformes en los diferentes lugares y plazos en que se utilizan, ¿no? Entonces, no solamente es que tengamos los datos, la colección de datos, sino que también tenemos que tener procedimientos para otro tipo de acciones especiales, como las correcciones de datos, ¿no? Bueno, ustedes están en la carrera de contabilidad. Ya han debido ir viendo, en base a las materias que avanzan de contabilidad y todo, que la contabilidad está regida por muchas normas, ¿no? Por muchas normas, que si bien no están escritas en piedras, le dan, tratan de darle esa forma a la contabilidad de manejar la información de una manera fiable, por ejemplo. Si lo vemos con esta dimensión de la fiabilidad. ¿Por qué? Porque si ustedes se equivocan al realizar un asiento, por ejemplo, o realizar alguna transacción contable, no pueden simplemente agarrar y modificarla, ¿no? Eso ya le haría perder fiabilidad a los datos que tienen contablemente. Hay procedimientos por los cuales se pueden llegar a corregir errores,
se hacen asientos de, ¿cómo se llaman? Se me ha ido. Los De ajuste. exacto. Exacto, gracias compañero. Los asientos de ajuste, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, usted si se equivoca en un asiento, no agarra y va y lo boza y dice, este asiento no sirve, el asiento que sirve es este. No, ¿no es cierto? Eso no existe en contabilidad. Entonces, ¿eso por qué? Porque hay que dar calidad a los datos. Y lo mismo ocurre, bueno, con la estadística, ¿no? Con la estadística. Hay que tener procedimientos por los cuales usted va a poder corregir algún dato o alguna información que tenga ahí, que por alguna situación se ha cometido un error, ¿no? Entonces, es por eso también que existe tanta norma y tanto control y procedimientos, ¿no? En la contabilidad. A ver, ¿alguna duda? Ya. Integridad. Los datos tienen integridad cuando el sistema de información está protegido de manipulación o perjuicios deliberados por razones políticas o personales. Perjuicios. Una revisión independiente de los datos puede ser útil para determinar si se ha comprometido su integridad. El hecho de saber que los datos estarán sujetos a una revisión independiente podría disuadir a las personas de manipular los datos deliberadamente. Bueno, básicamente, ¿qué ocurre con los datos? Los datos dice que tienen que estar protegidos de manipulación o perjuicios deliberados, ¿no? Que pueden ser por razones políticas, personales, religiosas, cualquier tipo de categoría de razones. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos datos recolectados, se tiene que asegurar que estos datos no puedan ser fácilmente manipulados. Lo mismo podemos hacer, ¿no es cierto? Un parangón o un ejemplo con la contabilidad. Los sistemas informáticos, por ejemplo, contables, aseguran que los datos que ya se han registrado contablemente no puedan ser modificados simplemente porque quiero agarrar y lo modifico, ¿no? Eso haría que se pierda la integridad de la información. No puedo agarrar hoy día, tener un estado de resultados y el día de mañana volver a generar bajo las mismas condiciones ese estado de resultados y ver que ha cambiado. Eso no debería ocurrir. Ahí está fallando la integridad de los datos, lo cual incide en la calidad que vamos a tener de los datos y posteriormente en la calidad de la información. Y ahí nos dice también que una revisión independiente de los datos puede ser útil para determinar si se ha comprometido su integridad. Eso es control, ¿no? Ese es el control que se debe tener. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las empresas cuando hay un encargado de alguna actividad o de registro de información o lo que sea, que tiene un supervisor, digamos, o una persona, un jefe que está en una categoría superior, el cual controla su trabajo. Cuando los trabajadores tienen cierto control, entonces tratan de evitar, ¿no? La manipulación, o tienen más cuidado de que este se realice de manera adecuada y que haya integridad en toda su información. ¿Qué si no hubiera un control, no? Si sería libre albedrío, posiblemente en algunos casos a algunas personas les darían y bueno, no les importaría el cuidar la integridad de los datos. En cualquier momento agarran, lo modifican a su gusto o conveniencia. Pero cuando hay un control, nos dice que eso ayuda un poco a disuadir de que las personas no manipulen los datos deliberadamente. Igual la manipulación, bueno, generalmente la manipulación sí es deliberada, ¿no? La manipulación es deliberada y busca algún objetivo que la persona quiere conseguir con esta manipulación. Continuemos. Precisión. ¿A qué se refiere la precisión? Precisión significa que los datos tienen suficiente detalle para medir los indicadores.
¿Ya? Entonces, cuando se va a realizar un estudio estadístico, lo primero que ocurre es que se tienen que definir los indicadores. Si es que estos indicadores están definidos, posteriormente, todo lo que acompaña al proceso de recolección de información, tienen que incluir a esos indicadores, ¿no? El que no se incluya algún indicador que haya sido predefinido, entonces va a evitar la precisión de los datos. A ver, en este ejemplo, veamos, por ejemplo, un indicador deseado podría requerir el número de personas por sexo que recibieron pruebas de COVID. Ya, entonces, en un principio, para este ejemplo, se estableció que se quería medir o se quería contar, digamos, cuántas personas recibieron las pruebas de COVID y clasificarlo por sexo. Es decir, 20 mujeres, 30 hombres, digamos, de este curso. Este curso, digamos que tenemos 40 personas. Si preguntamos ahorita quién se subieron prueba de COVID, yo les pregunto, recibió. Pero si no pregunto el sexo, entonces estoy omitiendo uno de los indicadores que era parte objetivo de lo que había querido encontrar con la evaluación estadística, ¿no? Entonces, si yo no consulto el sexo, por ejemplo, el sistema de información carecerá de precisión, ya que en su diseño no está anotado el sexo de las personas, ¿no? Entonces, esa es la idea. Nosotros tenemos indicadores que a un inicio del estudio se han establecido, pero si en el proceso del estudio omito esos indicadores, posteriormente no voy a poder sacar un resultado que buscaba, ¿no? Porque no tengo ese indicador. Entonces, para tener más precisión de los datos, nos dice que hay que tener datos, es mejor tener los datos más detallados, tener más detalle en los datos, lo cual afecta de manera positiva en la calidad de los datos, al poder representar adecuadamente las actividades. Y la precisión también ayuda a contestar las preguntas que son importantes para los evaluadores. Para ello es necesario que los formularios para la recolección de datos sean creados de manera que se colecten datos precisos. Bueno, entonces aquí vemos la importancia de tener planificados nuestros indicadores y que en el proceso de recolección de datos esos indicadores estén incluidos de manera detallada, de manera precisa. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Ya, consistencia. Uno de los últimos parámetros o dimensiones que vamos a ver. Significa que después de procesar los datos, sus conceptos, dominios de valor y formatos todavía coinciden, como antes de procesarlos, que no ha tenido modificaciones estructurales en el proceso, lo que indica que tenemos datos procesados que coinciden con los parámetros tomados de inicio. Durante un cierto tiempo, estos datos permanecerán verificables y coincidentes en todas las etapas del procesamiento. Ya, la consistencia, nos indica que nosotros tenemos que tener al principio y al final tenemos que tener los conceptos, los dominios de valor y los formatos de la misma forma que se han preconcebido, ¿no? No puedo agarrar, como en el caso que veíamos de las encuestadoras, que en un inicio, digamos, nuestra estructura va a ser esta, vamos a hacer estas preguntas, y bueno, nuestros indicadores van a ser estos, nuestras variables van a ser estas. Y en el transcurso del desarrollo, ya sea de la recolección de datos, del análisis, agarremos y modifiquemos alguna de las etapas, haciendo que, por ejemplo, cambien nuestras variables. Si ocurre eso, no va a haber consistencia de la información que estábamos buscando con la información que hemos encontrado, ¿no? Porque en medio del camino se ha creado una grieta, algo que no va a ser, no se va a poder superar, ¿no?
porque ya estamos creando mucha inconsistencia en la información. Entonces, el tema de tener la calidad, el tema de considerar la calidad de los datos, tiene mucho que ver con la planificación que se realiza, con las etapas en las cuales vamos a trabajar, con la información final que se obtiene, pero considerando eso, que los dominios de valor, los conceptos, los formatos no se cambian, ¿no? De nada sirve, por ejemplo, si hablamos de conceptos, que en un determinado momento hagas un indicador, como veíamos aquí en indicadores, el sexo de las personas, y tenga un concepto de inicio, y al final del trabajo, cuando ya se está analizando los datos, está queriendo hacer la presentación, agarre y cambie mi concepto de sexo, ¿no? Aunque, bueno, no me quiero meter en ese tema porque actualmente ahora han aparecido todo tipo de sexos, ¿no? No binario, fluido, no solamente hombre y varón, dice que es. Bueno, pero es un tema social más que todo. Pero me refiero a eso, que en un principio, digamos, tengamos el concepto de que sexo va a ser considerado solo hombres o varones y mujeres. Y posteriormente ya, cuando concluya el análisis o estemos en el proceso de análisis, agarremos y decimos, bueno, tomando las nuevas tendencias de la sociedad, no solamente van a haber sexo varón y mujer, sino va a haber sexo no binario, sexo fluido, ¿no? Entonces ahí estamos creando inconsistencia, porque estamos cambiando un concepto que ya lo teníamos establecido, pero posteriormente lo estamos cambiando, lo cual nos va a hacer que nuestra calidad de datos sea baja, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? Ya, bueno, entonces estamos tomando nosotros como 1, 2, 3, 4, 5 dimensiones, o 5 parámetros para tener en cuenta acerca de la calidad de los datos. Pueden ser más, ¿no? Si se quiere todavía tener una calidad de datos mejor, podemos tomar más parámetros, más dimensiones, las cuales considerarlas para el momento de la recolección o todo el proceso de análisis estadístico. Pero básicamente nosotros vamos a hablar de estas 5. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que significa la distribución de frecuencias. Ya, ¿qué es la distribución de frecuencias? Constituye una de las formas más intuitivas de organizar los datos de una variable. Se basa en el conteo del número de entidades, casos sujetos, que tienen cada uno de los valores con que la variable se ha manifestado, o sea, modalidades. Modalidades o categorías también podríamos decir. Ya, es una técnica estadística básica, pero a la vez muy informativa y relevante en la práctica del análisis de datos. Ya, entonces la distribución de frecuencias nos dice que es una técnica estadística, ¿no? Que es bastante básica, pero a la vez es bastante poderosa porque nos da mucha información y en la práctica es muy relevante cuando hacemos el análisis de datos. Y entonces ustedes van a ver ahorita, vamos a hacer un ejemplo que es una de las formas con las cuales estadísticamente estamos acostumbrados a lidiar y que nos presenta información bastante completa y que nos da un resultado que es el que esperamos. Aquí ya vamos a entrar un poquito a ver también lo que es la notación matemática.
¿no? Entonces, ustedes saben, por ejemplo, a ver qué nos dice, el número de veces que aparece una determinada modalidad de una variable X. La variable por excelencia en matemáticas es X, ¿no? X, Y, Z. Esas son las variables por excelencia. Entonces, igual aquí nos dice que vamos a utilizar una variable que es X. Es lo que se conoce como la frecuencia absoluta. Perdón, el número de veces que aparece es lo que se conoce como la frecuencia absoluta, ¿ya? De una determinada modalidad X. Esa es la variable. Y bueno, frecuencia absoluta aquí está representado por n sub i. ¿Ya? Y es una variable igual de numeración. Ahorita vamos a ver con un ejemplo, se va a entender mejor. Es notación matemática, ¿no es cierto? De esa modalidad o valor. Luego tenemos las derivadas de las frecuencias absolutas. Se pueden obtener las frecuencias relativas o proporciones. Entonces tenemos las proporciones, la proporción sub i, y tiene una fórmula. Dice que es la proporción sub i es igual a n sub i, que es la frecuencia absoluta, que hace rato hemos conceptualizado, dividido entre n. Bueno, n no está conceptualizado por aquí. N es el tamaño de la muestra. ¿Ya? N es igual al tamaño de la muestra. Hola. ¿Alguna duda? Hola. ¿Sí? El licenciado Julio nos había pedido un cuaderno. ¿También tenemos que tener un cuaderno para realizar los ejercicios o cómo lo vamos a realizar? No, como ustedes vean de la mejor forma. Si quieren hacerlo en Excel, lo hacen en Excel. Si quieren realizarlo a mano en cuaderno, lo hacen a mano en cuaderno. Yo, de preferencia, bueno, me gustaría que manejen el Excel, ¿no? Porque todo actualmente es mediante computadora. Mediante computadora, y el Excel es el programa estrella de todas las empresas, ¿no? Yo a ver cuántos es, más de 15 años de trabajar en empresas, y en realidad el programa que se utiliza para todo y para todos es el Excel. Entonces hay mucha falencia a veces cuando salen de la educación así universitaria o de educación superior, en que no saben manejar el Excel, no tienen esa practicidad, y a veces ya como las personas que trabajan en las empresas están 5 o 10 años haciendo lo mismo en Excel, los matonean, ¿no? a los nuevos, porque no pueden adaptarse rápido a manejar el Excel, que es una herramienta poderosa, ¿no? Pero no hay ningún problema si realizan en un cuaderno, así bien realizadito, representando las fórmulas, o realizando las tablas o las gráficas que vamos a ver. No hay ningún problema. Está bien, gracias. Ya, a ver, entonces, ¿qué estábamos hablando? Estábamos hablando de derivadas de las frecuencias absolutas. Se pueden obtener las frecuencias relativas o proporciones, ¿no? Entonces, su fórmula, la fórmula de las proporciones o las frecuencias relativas. Cada proporción o cada frecuencia relativa sub i es igual a la frecuencia absoluta sub i dividido entre el tamaño de la muestra, que es n. Ya. Las frecuencias relativas también pueden expresarse como porcentajes. Un porcentaje sub i, con tan solo multiplicar su valor por 100. O sea, sacar el porcentaje, ¿no? Representarlo como 50%, 30%, 20%. Bueno, ahorita vamos a ver con un ejemplo. Pero se va a cortar la conexión. 2 minutos falta de conexión. Miren, lo voy a cortar para que vuelvan a entrar todos y hagamos el ejemplo y algún otro ejemplito más, ¿ya? Una preguntita, ¿podemos entrar al mismo enlace?
No, otro enlace se va a crear. Pero eso les voy a enviar al grupo. Que cada que se corta y se vuelve a abrir, se crea un nuevo enlace. Ya, entonces, bueno, lo corto y les envío el nuevo enlace. Bueno, a ver, vámonos a lo interesante, a los datos. Ya, entonces una vez que hemos definido lo que significa la distribución de frecuencias y algunos de sus conceptos adyacentes, veamos en qué consiste esto. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice, para la variable categórica estado civil X, esa es la variable, ¿no? Que aquí igual nos mencionaba. Una determinada modalidad de una variable X. ¿No? Habiendo sido recogidos datos para una muestra de 50 personas de la ciudad de, bueno, no importa, cualquier ciudad. La ciudad de N es el tamaño de mi muestra, dicho, ¿no? Entonces, se han recogido los datos de 50 personas. Entonces, significa que a 50 personas en esta ciudad se le ha preguntado su estado civil, ¿no? Entonces, por eso representamos N, mi tamaño de muestra es igual a 50. Listo. Todo eso me da un conjunto de datos, los cuales son las respuestas. ¿Ya? Ahora, bueno, aquí para este ejemplo está codificado, dice, cada estado civil posible. Estas van a ser las categorías o también, como se denomina aquí, las modalidades. Las modalidades que puede tomar la variable, ¿no? Entonces, cada una de las 50 personas nos va a responder si es soltero, es casado, es separado o es viudo. Entonces hay 4 posibilidades. 0, 1, 2, 3, 4. Es la codificación nada más. 0, 1, 2, 3, 4. Podría ser A, B, C, D, E también, ¿no? A, soltero, B, casado, C, separado y D, viudo. Ya, pero en este caso se ha escogido una codificación 0, soltero, 1, casado, así. Bueno, los datos recabados están representados eso, ¿no? 0, soltero. O sea, este es soltero, soltero, 1, casado, 2, separados. No están aquí los 50, ¿no? Como eso es solo un ejemplo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es armar este cuadrito, que es la distribución de frecuencias. En la primera columna está lo que significa cada variable, cada categoría o cada modalidad que toma la variable, ¿no? Que puede ser 0, soltero, 1, casado, 2, separado, 3, viudo. No necesariamente podría estar la codificación, podría estar en palabras, ¿no? La categoría. Aquí soltero, casado, bueno. Ya. La siguiente columna es la frecuencia absoluta. Los N sub I, que es de lo que nos hablaba la teoría, ¿no? La frecuencia absoluta de esa modalidad o valor. ¿Alguien está con micrófono? Entonces, esa modalidad o valor, ¿qué nos da en la frecuencia absoluta? Las veces que aparece. O sea, ¿cuántas veces de las 50 personas nos han dicho que está soltero? Entonces, en esta pequeña muestra que tenemos, 15 personas han dicho que está soltera. Soltero o soltera. No importa, una de las variables no estábamos preguntando por el sexo, ¿no? Simplemente es por el estado civil. Las personas que han dicho que están casados, ¿no? Son 20. O sea, la cantidad de veces que se repite casado de nuestra muestra son 20 veces. Separados o divorciados son 11. ¿No? De nuestra muestra de 50, 11 personas han dicho que son casados o divorciados.
Y por último, los viudos o viudas son 4. ¿No? Entonces, nuestra muestra seguramente habría, si tendríamos todo todos los datos, habría 4 personas que han dicho que son viudos, ¿no? Y estarían representados con el 13. Bueno, de la frecuencia absoluta, ¿qué podemos distinguir? La suma de todas las frecuencias individuales siempre va a dar el número o el tamaño de muestra, n, 50. Si esta suma daría más, digamos 55, entonces significa que se ha contado mal o hemos representado mal algún número. Eso no puede ocurrir. ¿Por qué solamente tenemos 4 categorías? Y de esas 4 categorías, las frecuencias individuales sumadas tienen que darme el tamaño de la muestra. ¿No? No hay otras alternativas. Y posteriormente, bueno, la frecuencia relativa vamos a sacar aplicando la formulita. La formulita, frecuencia relativa, que es el n sub i sobre el tamaño de la muestra. O sea, el n sub i es esto, o este, o este, o este, para cada caso, para cada categoría. Eso vamos a dividir entre el total. Entonces, este 0,3 sale de dividir 15 entre 50. Este 0,4 va a salir de dividir 20 entre 50. Este 0,22, 11 entre 50. Y este 4, este 0,8 sale de dividir 4 entre 50. El n sub i dividido entre el n. Eso es lo que es el PI. Y por último, si queremos en porcentaje, bueno, multiplicamos nuestro PI por 100. ¿No? 0.3%, 30. 0.4%, 40. 0.22%, 22. 0.08%, 8. E igual, las sumas de estas columnas tienen que tener una lógica matemática. Por ejemplo, la suma de las frecuencias relativas siempre me va a dar 1. Siempre. En algún caso me va a dar 0, bueno, sí, 0,99, 0,98. Eso va a ser por el tema de que le quitemos decimales o no utilicemos todos los decimales. Pero no tiene que ser, digamos, un 1,6, 1,07, así. No me va a dar, ¿no? Tiene que ser cercano al 1, la suma de estas frecuencias relativas. Y en el tema de porcentajes, la suma de esto me tiene que dar 100, ¿no? Por el mismo caso de quitar decimales o aumentar decimales, bueno, me puede dar, digamos, 99.99 o 99.98, que es cerca de 100, ¿no? Pero eso es por el tema de los decimales. Ya. A ver. Hagamos un ejemplo. Ya, digamos que voy a tener un tamaño de muestra de 100 personas. ¿Ya? Ese va a ser mi tamaño de muestra. De estas 100 personas, ¿qué quiero saber? Quiero saber, a ver, vamos a poner aquí en formato de enunciado. Tiene cuáles se les ha consultado, qué departamento nacieron. Frecuencias. Ya, listo.
Bueno, nuestro N está determinado que son 100 personas. Dice que se les ha preguntado en qué departamento nacieron. Bueno, en Bolivia tenemos 9 departamentos, ¿no es cierto? Entonces tenemos Chuquisaca, Oruro, Potosí, La Paz, Cochabamba, y 9 departamentos, ¿no? 9. Y yo les voy a dar una codificación. Los voy a codificar del 1 al 9. Porque para efectos de generarme los datos y posteriormente realizar el cuadrito, ¿ya? Entonces, 1, 2. Solo los codifico, ¿no? Entonces, el departamento. Ya. Ahora aquí voy a generar mis datos. Bueno, yo en Excel puedo hacer esto rápido, ¿no? Porque más bien hay varias herramientas. Ya. Quiero generarme 100 números. $131 me he pasado. 118. 106. Ya. Aquí me he generado 100 números. O sea, en realidad, hagan de cuenta que este es el resultado de las encuestas, ¿no? He preguntado a 100 personas en qué departamento han nacido. Entonces, cada una de las personas me ha respondido qué departamento. Y este es mi resultado de esa encuesta, ¿no? Entonces, lo que me dicen es armar ese mi cuadrito de distribución. Bueno, tengo que mi X, mi columna X sub Y, bueno, puedo ponerlo así de manera literal o puedo poner en codificación, ¿no? Estos 4. Lo voy a poner de manera literal. Quizá acá y todo. Ya. Entonces, posteriormente tengo mi frecuencia absoluta. Ya. ¿Qué hemos dicho que es en la frecuencia absoluta? Que matemáticamente es n sub i. Voy a agrandar un poco, ¿no? Es mi n sub i. Significa la cantidad de veces que ocurre que mis resultados de la encuesta aparece Chuquisaca. O el 1, ¿no? Que es la codificación que le he dado a Chuquisaca. Voy a poner 1. Codificación que le he dado. Bueno, entonces lo que tendría que hacer, si lo tengo, digamos, en una hoja o lo que sea, es contar, ¿no? ¿Cuántas veces me aparece 1? 1, 2, 3, 4. Bueno, pero son 100 datos. Ahorita no lo voy a agarrar y contar uno por uno. Lo que voy a hacer es con el Excel, voy a ayudarme para agarrar todos los que son unos nada más. Unos. Y listo, cuento cuántos unos hay. 14. ¿Qué significa? Que 14 personas de mi muestra de 100 me han respondido que han nacido en Chuquisaca, ¿no? Oruro, en el caso de Oruro, 2. 2. Igual. Bueno, me ayudo del Excel, solo quiero filtrarme los 2 y los cuento. ¿Cuántos son? 15.
Entonces, mi frecuencia absoluta para el caso de la categoría Oruro son 15. Tres. Bueno, Potosí. Igual, solo me interesan los 3. ¿Cuántas veces aparece en mi tamaño de muestra? Aparece 12 veces. Entonces, esa es su frecuencia absoluta. La cantidad de veces que aparece esa categoría. 4. 14. Bueno, Cochabamba es el 5. 7. 6. 6 veces. 7. 12 veces. 8. 12 veces. Y por último, Tarija 9. 8 veces. Ya está. Bueno. Entonces, esta sería la distribución de frecuencias absolutas para cada una de mis categorías que he analizado o que he consultado, ¿no es cierto? Ahora, aquí podemos hacer un control o un control en el cual la suma de todo esto me tendría que dar el total, el tamaño de mi muestra, que es 100. Si no me sale 100, significa que he contado mal o que he representado mal algún número. A ver, entonces veremos, tendría que sumarnos 100. 14 más 15 más 12 más 7 más 6 más 8. Acaba el 100, entonces está bien. Esto condice con lo que es el tamaño de mi muestra, n, ¿no es cierto? Que era el tamaño de mi muestra. Por eso se llama también n sub is, las frecuencias absolutas, matemáticamente se las representa así. ¿Por qué? Porque significa n es igual a n sub 1 más n sub 2 más n sub 3, así. La cantidad de n's que haya, dependiendo la cantidad de categorías que hay. ¿No? Entonces, matemáticamente, por ejemplo, si agarramos, este es el n sub 1. ¿No? El n sub 2 es este. ¿Sí? N sub 3. Es este. ¿No? Ya utilizando notación matemática, eso se representa, ¿no? El n sub i a cada una de las categorías. Si no estuviera codificado, digamos, con numeritos, sería el n sub Chuquisaca, por ejemplo, ¿no? Sub Chuquisaca. Este igual se podría poner como subíndice. Así, n sub Chuquisaca, n sub Oruro, n sub Potosí. Es representación matemática, ¿no? Bueno, pero obviamente para hacerlo más fácil es por eso que se codifica, digamos, 1, 2, 3, 4. Ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Lo siguiente es la frecuencia relativa. Que igual tiene una representación matemática que es P sub I, nosotros hemos ido denominando. P sub I. Y bueno, ¿qué es el P sub I? Tenemos una formulita, ¿no? Es el N sub I dividido entre el N. O sea, la frecuencia absoluta
de cada ocurrencia dividido entre el tamaño de la muestra. Entonces ya hemos dicho, estos son los n sub i, ¿no? El n sub 1, n sub 2. Entonces el p sub 1, si lo ponemos en términos matemáticos, el p sub 1 va a ser igual al n sub 1 dividido entre el tamaño de la muestra, que es n. Eso en numeritos sería el n sub 1 es 14 para este caso, dividido entre el tamaño de la muestra, 100. Y bueno, eso nos da algún valor, ¿no? Seguramente con varios decimales nos da. No, más bien, como es dividido entre 100, no da muchos decimales. 0.14. 0.14. Bueno, y así podríamos ir analizando de cada uno, si deseamos, la forma del cálculo. Va a ser igual a 15 dividido entre 100. ¿Cuál es 0.15? Uno más. Es dividido en n. 12 dividido entre 100. 0.12. Bueno, ¿se entiende, no? El cálculo. Sí, licenciado. Ya. Entonces, para el resto ya lo vamos a simplificar. 14 dividido entre 100. 7 dividido entre 100. 6 dividido entre 100. 12 dividido entre 100. 100. Listo. Bueno, otra cosa que hemos visto, que la suma de toda esta frecuencia relativa me tiene que dar 1, ¿no? Me tiene que dar 1. A ver, sumemos. 0.14 más 0.15 más 0.12. 0.07. Cabalito. En algunos casos no nos va a dar 1, nos va a dar 0.99, 99 puntos, o 0.9997, así. Es por el uso de decimales, más bien como aquí todos nuestros cálculos nos ha dado con 2 decimales, entonces no ha habido mucho problema. Pero generalmente no va a ocurrir eso, va a ser lucha con 5 o 7 decimales. Entonces uno tiene que tratar de tomar la cantidad de decimales que más pueda, digamos hasta 5, podría ser algo bueno. Ahora, si hay mucha diferencia en la suma, entonces tal vez más decimales, más decimales. Pero la diferencia, como les digo, o sea, por ejemplo, para llegar a 1, si tuvieran estos resultados más decimales, probablemente hubiera tocado 99.96, así. Aquí, por ejemplo, tenía un ejemplo en el anterior curso, donde hemos agarrado y bueno, nos han dado un montón de decimales. Entonces, al sumar esto, no me daba 1, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varios decimales. Mientras menos decimales agarre para realizar el cálculo, menos me va a dar 1. Lo mismo con el 100%, ¿no? Depende de cada caso. Entonces, lo mismo, la idea del 1 es que aparece porque se va sumando el p sub 1 más el p sub 2, el p sub 3 y todos los p sub que hay. Y por último lo podemos presentar en forma de porcentaje. Ya. Lo cual es simplemente agarrar y multiplicar por 100, ¿no? Lo que nos encontró aquí. 0.14. 0.14 por 100.
0.15%. Licen, ¿Sí? ahí en la tablita, en la primerita, le puede dejar por favor la formulita, así para darnos cuenta. ¿Cuál aquí? ¿Aquí? ¿Esa formulita? Sí, esa, por favor. Porcentaje 1, digamos, es igual a, o sea, el porcentaje sub 1 es igual al P sub 1 por 100, ¿no? En términos de numeritos sería eso, lo cual me va a dar 14. Este más. Igual. El porcentaje sub 2 es igual a P2 por 100. ¿Cuál va a ser igual a 0.15%? ¿Cuál es igual a 15? ¿Cuál es más? 3 es igual a P sub 3 por 100. ¿Cuál es igual a 0.12? 100, ¿cuál es igual a 12%, ¿no? Y bueno, pues esto va a ser igual. Va a ser igual a 0.14 por 100. Va a ser igual a... Hola, ¿sí? Nos llegan a dar el mismo resultado que la frecuencia absoluta, ¿no? En este caso sí, es solo en este ejemplo, porque bueno, es que hemos utilizado como tamaño de muestra 100, por eso es que nos da lo mismo, pero con otros tamaños de muestra no nos va a salir lo mismo, ¿no? Digamos que es coincidencia nomás en este caso, ¿ya? Bueno, esto sabemos que igual nos va a dar 100 la suma de todos. Porque está prácticamente copiado como la compañera observa de la frecuencia absoluta. Bueno. Miren, por ejemplo, en este otro ejemplo que tenía otro grupo, eran edades aquí. Eran edades. Entonces tenía un tamaño de muestra de 14. Tamaño de muestra de 14. 14 personas a las cuales se les ha preguntado la edad. ¿No? Nos han dicho 19, 20, ya. Entonces nuestras categorías son esas, ¿no? Las edades. 19, 20, 22, 23. Ahí. Entonces, bueno, hemos contado cuántas veces aparece 19. Aparece 3. 1, 2, 3. 20. ¿Cuántas veces aparece? 20, una vez más. 22, 3 veces y sucesivamente, ¿no? Y comprobamos de que la suma de esas frecuencias absolutas es igual al tamaño de mi muestra. Posteriormente encontramos las frecuencias relativas, ¿no? O sea, 3 dividido entre 14 me da este dato. 1 dividido entre 14 me da esto. Me da esto, perdón. 3 dividido entre 14 me da este. 2 dividido entre 14 me da este, ¿no? Las frecuencias relativas igual. Igual, la suma de todo esto me va a dar 1 o cercano a 1. 0,99 me puede dar. 0,998. No sé, dependiendo de la cantidad de decimales que utilicemos. Y por último, para encontrar porcentualmente, igual, multiplicamos este por 100. Multiplicamos este por 100, me da esto. Multiplicamos este por 100, me da esto. Entonces, si ven, es diferente, ¿no? La frecuencia absoluta con lo
lo que estamos encontrando porcentualmente. Aquí, por coincidencia, no nos ha salido eso porque, bueno, hemos utilizado un tamaño de muestra 100, ¿no? Pero no lo tomen como que siempre les va a dar igual esto a esto. No, son dos cosas diferentes. Esta es la cantidad de veces que aparece una categoría dentro de una muestra, y este es el porcentaje que equivale a esa categoría para toda la muestra, ¿no? Por eso también esto es porcentajes, 14%, 15%, 12%. Aquí es la cantidad de ocurrencias, 14 veces, 15 veces, 12 veces. Así. ¿Ya? Entonces, como cualquier otro ejemplo, es igual. Que esto es 3 veces, 1 vez, 3 veces, 2 veces que aparece. Porcentualmente es 21,42%, 7,14%, 21,42%. ¿Sí? Una preguntita. En la frecuencia relativa, ¿cuántos decimales se tiene que llegar a tomar? ¿O se llega a escribir todos los decimales que nos aparecen? Eso es dependiendo de cada caso. Por ejemplo, aquí mire yo, bueno, obviamente para hacer mi cálculo, cuando he sumado, no he tomado todos estos decimales, ¿no? Aquí hay 2, 4, 6, 7, 8. Y si sigo abriendo esto, seguramente tiene más decimales. A ver. Tiene un montón de decimales. Entonces, por ejemplo, en este caso yo agarraría unos 4 o 5 para hacer ya la suma. Con 4 creo que no me daba exacto tampoco 1. Podría llegarme a dar, digamos. Entonces, en el cálculo hagan eso, digamos, hagan 4 o hasta 5. Si no les da exacto 1, les va a sumar, digamos, 0.998, así. Les va a salir 0.9998. Entonces, no está lejos del 1, ¿no? Otra cosa sería que le salga 0.89, por ejemplo. Ese ya está lejos del 1. Les falta 0.11 ahí. Entonces, si está muy lejos del 1, entonces han hecho mal en algún lado los cálculos. Pero si sale, porque hay hartos decimales y por el redondeo, les sale así 9, 9, 7, digamos. ¿Sí? Entonces, eso está cerca. No hay una regla, digamos, que les diga, tienen que tomar 5 decimales para que les salga bien, 10 decimales. Es dependiendo de cada caso. Como en el ejemplo que hemos visto, nosotros, bueno, con esta nuestra muestra, nos ha salido facilito con 2 decimales, ¿no? Aquí ya no hay más decimales. Ya no hay más decimales, puros ceros nomás. Entonces es fácil agarrar 2 decimales y hacer el cálculo. Bueno, eso. A ver, ¿qué más? Bueno, este era similar ejemplo, pero en este, por ejemplo, bueno, igual teníamos Chuquisaca, Poncito, otra codificación. Aquí empezaba desde 0, ahí teníamos exterior más hasta 9. Teníamos 10 opciones, ¿no? Del 0 al 9. Y bueno, nuestro tamaño de muestra era 60. Entonces, como ven, igual se han encontrado las frecuencias absolutas, contando cuántas veces aparece 0, aquí no, que es toda la muestra. Hemos encontrado las frecuencias relativas y los porcentajes. Y como ven, igual, o sea, la frecuencia absoluta y el porcentaje generalmente van a ser datos diferentes. Igual se puede representar después del porcentaje poniéndole el símbolo, ¿no? De por ciento. O dejándolo nomás para que se sobreentienda que el porcentaje, bueno, ya tiene el símbolo de por ciento. Eso ya es cuestión de forma. Pero bueno, eso sería lo que significa un cuadro de distribución. Entonces, mañana ya vamos a ver igual así, con otro tipo de variables, y vamos a empezar a graficar también. ¿Ya? Se entiende, ¿no? Que es bastante intuitivo el realizar esto y es generalmente lo que vemos, creo, ¿no? Siempre en la televisión o en cuadros, en vivos y todo eso, que es una de las formas más fáciles, más intuitivas y que da más, que tiene mucha información, ¿no? Sí, licenciado. Sí, se lo ha entendido. Gracias. Ya.
¿Alguien más? Si tuvieran alguna consulta, o si no, bueno, ya es las 10 también. Terminaríamos la clase de aquí hoy día y mañana nos vemos temprano. ¿Y va a llamar lista? Ya hemos quedado de la lista. Así, ¿en qué han quedado? Hasta 8:05 tienen máximo, ¿no? Para ingresar. Hice una consultita. Sí. Dice, mañana, ¿en qué ambientes vamos a pasar? ¿Qué aula? 605 es. Ah, ya, gracias, Lice. Ya. Bueno, entonces cualquier otra duda, igual me pueden consultar también al WhatsApp. Nos vemos el día de mañana. Tengan buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana, Inge. Chao, chao, chao. Mañana, profe. Chao, que les vaya bien. Hasta mañana, Lice. Chao, chao, chao. Si bien no están escritas en piedras, le dan, tratan. Ay, no.